Hola chicos, pues vamos a continuar con nuestras explicaciones. Ya en la sesión pasada veíamos el supernodo, un ejemplo y un ejercicio de él. Ahora vamos a trabajar con supermallas. El supernodo decíamos que sucedía cuando teníamos un análisis de nodo, el cual además de involucrar fuentes de corriente, involucraba fuentes de voltaje. De manera similar, la supermalla se va a dar cuando queremos hacer un análisis de malla en nuestro circuito. Y además de las fuentes de voltaje, tenemos también fuentes de corriente. Vamos a ver entonces, vamos a resolver este circuito utilizando el análisis de malla. Lo primero que vamos a realizar es voy a colocar las corrientes en cada una de las mallas, en el sentido del reloj. Tenemos entonces una corriente I1, una corriente I2, y una corriente I3. Como siguiente paso voy a definir los voltajes en cada uno de los elementos. Tenemos un voltaje en esta parte, un voltaje en esta parte, un voltaje en la fuente de corriente, el cual aún no conocemos. Voy con una corriente 2, un voltaje en esta parte, un voltaje en esta parte y finalmente un voltaje en esa resistencia. Ya tengo entonces todas las corrientes de malla y también tengo los voltajes de los elementos. Vamos a aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff para cada una de las mallas. Entonces, para la primera malla tenemos menos 1 volt más el voltaje de 7 ohms más el voltaje de la corriente de 2 amperes, el cual no conocemos, más el voltaje de 3 ohms, igual a 0. Pasamos a la siguiente malla. Para la malla I2 voy a tener menos el voltaje de 7 ohms, más el voltaje de 1 ohm, más el voltaje de 3 ohms, igual a 0. Los tres elementos que conforman nuestra malla I2. Por último entonces vamos con la malla I3. Tenemos entonces menos el voltaje de 3 ohms, menos el voltaje de 2 amperes, menos el voltaje de 3 ohms, más el voltaje de 2 ohms, y todo eso igual a 0. Ahora, como siguiente paso, vamos a sustituir cada voltaje utilizando la ley de Ohm. Entonces, comenzamos. Tenemos menos 1 volt, más el voltaje de 7 ohms, que va a ser la resistencia por la corriente 1, que entra por el positivo, menos la corriente 2, que entra por el negativo. 7 ohms por I1 menos I2, más el voltaje de la fuente de 2 amperes, el cual no conocemos, más el voltaje de 3 ohms, que van a ser los 3 ohms, por la corriente I1, que entra por el positivo, menos la corriente I3, que entra por el negativo. Todo esto igual a 0. Hago lo mismo con la malla I2. Tenemos menos 7 ohms por la corriente que entra por el positivo, I1 menos I2, más el voltaje de 1 ohm, 1 ohm por la corriente I2, más el voltaje de 3 ohms, que van a ser los 3 ohms por la corriente I2 menos la corriente I3. Y todo esto igual a 0. Por último, en la malla I3, entonces tenemos menos 3 ohms por I1 menos I3, menos el voltaje de 2 amperes, que no conocemos, menos 3 ohms por I2 menos I3, más el voltaje de 2 ohms, 2 ohms por I3,
todo esto igual a 0. Nuevamente aquí tenemos tres ecuaciones y hay cuatro incógnitas. Tenemos I1, I2, I3 y el voltaje de 2 amperes. Vamos a hacer el mismo procedimiento que con el supernodo. Voy a despejar B2 de esta ecuación y lo voy a sustituir acá. Voy a hacer el procedimiento y ahorita se los pongo. Bueno, pensándolo bien, podemos hacerlo rápidamente aquí abajo. Tenemos menos 3 ohms por I1 menos I3, menos 3 ohms por I2 menos I3, más 2 ohms por I3, y todo esto va a ser igual al voltaje de 2 amperes. Entonces, al 100, toda esta ecuación la voy a sustituir en esta parte. Vamos a tener entonces menos 1 volt más 7 I1 menos I2 más todo esto menos 3 ohms, voy a poner solo menos 3 I1 menos I3 menos 3 I2 menos I3 más 2 y 3. Todo eso fue el voltaje de 2 amperes más 3 y 1 menos I3. Todo eso igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación, tenemos toda esta ecuación, tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, I1, I2 e I3, así que nos falta obtener una ecuación adicional para poder resolver el sistema de ecuaciones, y esa ecuación adicional la vamos a sacar de la fuente de corriente. Como pueden ver, la fuente de corriente de 2 amperes. Por un lado circula la corriente I1, por el otro lado circula la corriente I3 y tenemos una corriente resultante de 2 amperes. Entonces aquí la corriente que vaya en el mismo sentido que nuestra fuente de corriente se va a sumar, la corriente que vaya en el sentido opuesto se va a restar y la diferencia de ambas tiene que ser igual a 2 amperes. Entonces de aquí obtenemos que I3 menos I1 tiene que ser igual a 2 amperes. Y esta es nuestra tercera ecuación. Ahora sí ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, y la podemos resolver en algún software o calculadora. Déjenlo resuelvo y les pongo las respuestas. Y pues bien, resolviendo el sistema en un software matemático, recuerden, podemos reemplazar el I1 por X, I2 por Y y la I3 por Z. Obtenemos estos resultados donde I1 vale menos 1.22 amperes, I2 vale menos 0.56 amperes y I3 vale 0.78 amperes. Ya que conocemos las corrientes, podemos determinar cada uno de los voltajes de los elementos. Teniendo las corrientes y voltajes, podemos determinar también sus potencias. Entonces, con esto pueden resolver también ya circuitos combinados utilizando el análisis de supermalla. Ya conocen supernodos, supermalla, así que ya son unos superingenieros. Cualquier duda, aquí nos vemos. Saludos, chicos.